Buenos días, somos Catalina Bustos y Fernanda Muñoz, estudiantes de Química y Farmacia de segundo año, y vamos a hablar sobre el aparato digestivo, centrándonos principalmente en la parte intestinal. En esta presentación vamos a hablar sobre lo que es el intestino en general, el síndrome de mala absorción, las enfermedades inflamatorias intestinales y la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, que es una serie de órganos huecos unidos en un tubo que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano, donde el hígado, el páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos de este aparato. El intestino delgado tiene tres partes. La primera se llama duodeno, donde en esta imagen podemos verlas mejor, el yeyuno que está en medio y el ileón que está hasta el final. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una bolsita con forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso, el colon es la siguiente y el recto está hasta el final. Trabajando juntos, todos los nervios, las hormonas, las bacterias, la sangre y los órganos que constituyen este aparato digieren los alimentos y los líquidos que una persona consume diariamente. El intestino delgado es la porción del sistema digestivo con mayor responsabilidad en la absorción de nutrientes del alimento en el torrente que van al torrente sanguíneo. El esfínter pilórico administra el paso parcial de alimentos digeridos del estómago al duodeno, que es la primera parte del intestino. Esta pequeña porción del intestino delgado está seguida por el yeyuno y el ileón. La vesícula ileocecal del ileón pasa el material digerido hasta el intestino grueso. Y el intestino grueso es la porción del sistema digestivo con mayor responsabilidad en la absorción de agua de los residuos alimenticios que no se digirieron en la parte anterior. La válvula del ileón pasa el material del intestino grueso por el ciego. El material pasa a través de las porciones ascendentes y descendentes, transversas y sigmoideas del colon y finalmente al recto, en donde los desechos se expulsan del organismo. Al igual que el resto del tubo digestivo, el intestino está formado por una mucosa, una submucosa, un muscular y una adventicia. La mucosa del intestino delgado está formada por tres capas típicas que aparecen en el resto del sistema digestivo: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. La mucosa está caracterizada por la presencia de especializaciones cuyo objetivo es aumentar la superficie interna del intestino. Con esto se consigue aumentar la superficie de absorción. La superficie del intestino está tapizada por otras expansiones de la mucosa muy pequeñas que se llaman vellosidades intestinales, donde con ellas se aumenta enormemente la superficie epitelial y por tanto la cantidad de células epiteliales disponibles para la absorción, donde la responsabilidad de esta absorción de los alimentos recae sobre las células del epitelio, principalmente, que son 5 tipos celulares: enterocitos, células caliciformes, células de Pantet, células enteroendocrinas y las células M, donde las más abundantes son los eritrocitos, que son células anucleadas y sin organelos. Y aquí podemos ver en esta imagen las microvellosidades y bueno, la submucosa está constituida por un tejido conectivo denso, donde pueden aparecer los adipocitos. En el duodeno, la submucosa contiene las denominadas glándulas submucosa o de Brunner, especializadas en la producción de están especializadas en la producción de una solución muy alcalina para neutralizar el pH ácido del quimio que se produce en el estómago, ya que todo el quimio del estómago es muy ácido. La muscular externa está formada por capas de músculo liso, la interna con células orientadas circularmente. Entre estas dos capas se encuentra el plexo de terminales nerviosos o plexo de Auerbach. La capa interna provoca desplazamiento del material que está dirigido hacia adelante y hacia atrás, de manera que se mezcle bien con las sustancias digestivas y también para que se remueva el líquido en contacto con las células epiteliales, ayudando a la absorción.
La capa longitudinal produce las contracciones en forma de onda que provocan el avance del material a lo largo de todo el intestino. Y la adventicia es un tejido conectivo que está en la segunda y tercera parte del duodeno, y las demás regiones del intestino o de este sistema están recubiertas por el peritoneo, que es una membrana serosa. Bueno, pasamos al primer síndrome que vamos a hablar en esta presentación, y el síndrome de mala absorción o absorción deficiente, que hace referencia a varios trastornos en los cuales los nutrientes de los alimentos no se absorben adecuadamente en el intestino delgado. Normalmente, los alimentos se digieren y los nutrientes, que son las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, se absorben al torrente sanguíneo, principalmente en el intestino delgado. La mala absorción puede ocurrir si un trastorno interfiere en la digestión de los alimentos o interfiere en la absorción de los nutrientes. La digestión de los alimentos puede verse afectada por trastornos que impiden una mezcla adecuada de los alimentos con las enzimas digestivas y el ácido gástrico, una producción insuficiente de enzimas digestivas, una disminución en la producción de la bilis o demasiado ácido gástrico. También el crecimiento del tipo equivocado de las bacterias en el intestino delgado pueden afectar a esto. En algunos trastornos, el cuerpo produce cantidades o tipos insuficientes de enzimas digestivas que son necesarias para la degradación de alimentos. Por ejemplo, una causa frecuente de la mala absorción es la insuficiencia en la producción de enzimas digestivas por parte del páncreas, lo que ocurre en algunas enfermedades pancreáticas, o por el intestino delgado, lo que ocurre cuando hay deficiencia de lactasa, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Si no se tolera una proteína llamada gluten, que se encuentra en los cereales, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, por ejemplo, cuando se toman estos alimentos que contienen gluten o cuando se comen estos alimentos que contengan gluten, el sistema inmune responde y se produce un daño en la mucosa del intestino delgado, y esto causa la enfermedad celíaca. También puede afectar a la digestión una reducción en la producción de la bilis, un exceso de ácido gástrico o la proliferación de un tipo inadecuado de bacterias en el intestino delgado, como se comentó anteriormente. La absorción de nutrientes al torrente sanguíneo puede verse afectada por trastornos que lesionan la mucosa del intestino delgado, como lo hacen en la enfermedad celíaca, la extirpación quirúrgica de alguna sección importante del intestino delgado, los trastornos que afectan a la circulación en el líquido linfático desde el intestino. Los síntomas de la mala absorción se producen por el aumento del paso de nutrientes no absorbidos a través del tubo digestivo. O sea, los alimentos no se absorben adecuadamente y siguen pasando por el intestino. O también por las diferencias nutricionales que resultan de una inadecuada absorción. Y el síntoma más común de la mala absorción es la diarrea crónica. Características clínicas del síndrome de mala absorción, que cuando no se absorbe adecuadamente la grasa en el tubo digestivo, las heces empiezan a salir de un color claro, blandas, voluminosas, con grasa y excepcionalmente de mal olor. Y este tipo de heces se denomina estereotorrea. La absorción inadecuada de ciertos azúcares produce una diarrea explosiva, hinchazón abdominal y flatulencias. Principalmente todo esto son malestares estomacales del intestino. Por lo general, las personas con mala absorción pierden peso o tienen dificultad para mantener su peso a pesar del consumo adecuado de alimentos, ya que los nutrientes no se absorben adecuadamente. Y las mujeres podrían llegar a dejar de menstruar. Enfermedad inflamatoria intestinal. Las causas de la enfermedad inflamatoria intestinal se desconocen, pero existe una creencia que dice que existen factores genéticos que predisponen al individuo a una forma de reacción autoinmune, las cuales son desencadenadas por algún factor ambiental parcialmente inofensivo como un antígeno de la dieta o algún agente microbiano poco probable. Y aquí en la imagen vemos factores externos que pueden causar la enfermedad inflamatoria intestinal. Predisposición genética. Se han encontrado que existen 163 genes asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal, de los cuales 110 están asociados con ambas enfermedades, 30 son específicos de la enfermedad de Crohn y 23 de la colitis ulcerosa. La investigación de estos genes comienza en el 2001 con el descubrimiento de NOD2,
el cual es el primer gen de susceptibilidad para la enfermedad de Crohn. Este gen codifica una proteína, la cual está descrita como un receptor intracelular, que reconoce el dipéptido de muramilo, MDP, presente en el péptido diclano de bacterias gram positiva y gram negativa. La estimulación de MDP induce la autofagia, que controla la replicación bacteriana y presentación de antígenos, modulando también la respuesta inmunitaria tanto innata como adaptativas. Otros genes que también son parte de la enfermedad de Crohn son ATG16L1E y RGM, en los cuales están involucrados en la autofagia, en la homeostasis intracelular, contribuyendo a la degradación y reciclaje del contenido citosólico y organulos, así como la resistencia contra la infección y la eliminación de microbios intracelulares. Un gen en común es el IL-23R, el cual está involucrado en la generación de células Th17. Otros genes en comunes también son IL-12B, JAK2 y STA3. IL-12B codifica la subunidad P40 de IL-12 y IL-23. El creciente número de los y de genes de susceptibilidad descritos en la enfermedad intestinal inflamatoria indica que las influencias genéticas son componentes críticos de la patogénesis de la enfermedad, mientras que por otro lado los loci de susceptibilidad explicables descubiertos hasta ahora representan solo el 20 y 25% de la heredabilidad encontrada en los estudios mencionados anteriormente. Esto no solo es cierto para la enfermedad inflamatoria intestinal, sino también para muchas otras enfermedades poligénicas, y el fenómeno se ha denominado el misterio de la falta de heredabilidad de los rasgos comunes o vacío genético. Factores inmunológicos. La citoquina IL-23 es una citoquina clave tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, y posee un papel central en la conducción de respuestas tempranas contra microbios. Los polimorfismos de IL-23 se han asociado tanto con la enfermedad de Crohn como con la colitis ulcerosa, lo que sugiere que la IL-23 puede representar una molécula inflamatoria compartida en la inflamación intestinal crónica. Estudios recientes han demostrado que además de su actividad sobre células Th17, la IL-23 también puede actuar sobre las células del sistema inmunológico innato. Se ha demostrado que la IL-23 induce la producción de citoquinas Th17 por las células linfoides innatas, ILC, que comparten el fenotipo de las células inducidas por tejido linfoide. Mientras que en la inmunidad adaptativa, las células Th1 inducidas por IL-12 producen una gran cantidad de IFN-gamma, mientras que las células Th2 liberan IL-4, IL-5 e IL-13. Se cree que una respuesta inmune Th1 normal causa la inflamación intestinal de la enfermedad de Crohn, y se ha observado que las células T de la mucosa de pacientes con enfermedad de Crohn producen cantidades más altas de IL-2 e IFN-gamma que las células T de pacientes con colitis ulcerosa. También se ha demostrado que en la colitis ulcerosa las células T NK típicas liberan mayores cantidades de la citoquina Th2 y IL-13 que las células T de los pacientes con enfermedad de Crohn. Por tanto, se ha pensado que la enfermedad de Crohn se caracteriza por una respuesta inmunitaria Th1, mientras que la colitis ulcerosa se ha considerado una enfermedad mediada por Th2. Sin embargo, existen muchos estudios que llevan a pensar que la concepción de que la colitis ulcerosa es una enfermedad mediada por Th2 es muy controvertida, ya que pueden haber estudios que demuestren lo contrario. Las células Th17 son un subconjunto de células T, caracterizados por la producción de grandes cantidades de IL-17A, IL-17F, IL-21 e IL-22. Son inducidos por una combinación de IL-6 y factor de crecimiento transformante TGF-beta, y su expansión es promovida por IL-23. Se ha estudiado ampliamente la participación de las células Th17 y en particular su citoquina IL-17A, característica de la inflamación intestinal.
Se han detectado altos niveles de transcripción de IL-17A tanto en la mucosa de la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa en comparación con el intestino normal. Además, la mucosa de la enfermedad inflamatoria intestinal inflamada cultivada in vitro produce niveles más altos de IL-17A que en un control de un intestino normal. Además, las células Th17 son una fuente importante de IL-21, una citoquina relacionada con IL-2, que se cree regula positivamente en la mucosa de la inflamada de la enfermedad inflamatoria intestinal. El verdadero papel de las células Th17 en la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal se está sometiendo actualmente a un intenso escrutinio y es particularmente fascinante que las células Th17 expresen el IL-23R en su superficie. Factores microbiológicos. Se ha asociado el microbioma intestinal humano y la enfermedad intestinal inflamatoria debido a cambios producidos en la microbioma, donde existen muchos estudios que han examinado la flora intestinal en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, en segmentos inflamados y no inflamados, encontrando una biodiversidad muy reducida en la microbioma fecal en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria en comparación con los pacientes sanos. Además de que se ha mostrado inestable en los primeros nombrados. En un intestino sano predominan los filos de Firmicutes y Bacteroidetes, los cuales contribuyen a producir sustratos metabólicos epiteliales. Por otra parte, en la enfermedad de Crohn existe una falta de Firmicutes y Bacteroidetes y una sobrepoblación de enterobacterias. En tanto, en la colitis ulcerosa hay una reducción de Clostridium sp y un aumento de Escherichia coli. En referencia al colon, en este hay dos capas de su estructura de moco, en el cual en la enfermedad de Crohn hay un gran aumento de bacterias asociadas con la capa adherente del colon, que sería Escherichia coli asociado a las mucosas y reducción de Firmicutes. El aumento de Escherichia coli en el colon y en el ileón implican un papel patogénico primario. Además, se ha encontrado un fenotipo de Escherichia coli en la enfermedad de Crohn que es adherente e invasivo, el cual se caracteriza por invadir de bacterias en las células epiteliales y la replicación dentro de los macrófagos. También que induce granuloma in vitro y colitis granulomatosa en perros boxer. Enfermedad de Crohn. Características anatomopatológicas. Es una respuesta inflamatoria de tipo granulomatosa que puede afectar cualquier zona del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. En aproximadamente en el 30% de las personas con la enfermedad, esta solo afecta al intestino delgado, a la vez otro 30% al intestino grueso y en el 40% restante, esta afecta a ambos intestinos. La enfermedad causa un engrosamiento, edema y fibrosis de todas las capas del tracto gastrointestinal. Es una lesión salteada y causa una envoltura de grasa. Epidemiología. En nuestro país no existen cifras como tal de la enfermedad, por lo cual se han realizado estudios pilotos en los cuales se estima que la incidencia en nuestro país es de 1,7 por cada 100.000 habitantes, con una prevalencia de 30 por 100.000 personas. En otros sectores del mundo, como el hemisferio occidental, la incidencia es de 6 a 15 casos por 100.000 habitantes y una prevalencia de 50 a 200 casos por 100.000 habitantes. El rango de edad de esta enfermedad se encuentra entre los 20 y 39 años, con un nuevo pic a los 60 años, como se muestra en el gráfico. La mortalidad es de un 11,7% después de 5 años de haber sido diagnosticado con enfermedad de Crohn y un 8,3% luego de 20 años de padecer ya la enfermedad y tenerla diagnosticada. Características clínicas. En varias ocasiones hay periodos de exacerbaciones y remisiones, mientras que los síntomas van relacionados con la ubicación donde se encuentra la lesión. Entre los principales síntomas se encuentran diarrea intermitente, dolor cólico, el cual está ubicado en el cuadrante inferior derecho,
pérdida de peso, alteraciones de los líquidos y electrolitos, malestar general y fiebre baja. Afecta en mayor medida a la capa submucosa que a la capa mucosa. Con frecuencia hay ulceración de la piel perianal, la mayoría debido a la diarrea y su gravedad. La superficie de absorción del intestino puede estar alterada. Puede haber deficiencias nutricionales que están relacionadas con el segmento específico del intestino comprometido. En los niños, una de sus principales manifestaciones es retardo del crecimiento y del desarrollo físico. Otras complicaciones de la enfermedad son la formación de fístulas, comunicaciones tubulares que conectan distintos sitios del tracto gastrointestinal, y abscesos abdominales, y la obstrucción intestinal. Las fístulas además se pueden desarrollar en otros sitios, incluyendo la vejiga, la vagina, la uretra y la piel. Las fístulas de tipo perineales originadas en el ilion son muy comunes. Para el caso de las fístulas entre segmentos del tracto gastrointestinal, podría haber malabsorción, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y diarrea. A su vez, también pueden haber infecciones y formar abscesos. Colitis ulcerosa. Características anatomopatológicas. Esta enfermedad afecta de forma limitada al recto y al colon. Su comienzo suele ser en el recto, diseminándose en dirección proximal y compromete sobre todo la capa mucosa, aunque también puede extenderse a la submucosa. Puede afectar solo el recto, llamado proctitis ulcerosa, y también al recto y al colon sigmoide, llamado proctosigmoiditis. La inflamación tiende a confluir y a ser continua. La pared intestinal a su vez sufre un engrosamiento. Epidemiología. Tampoco existe un rango como tal de Chile, por lo que mostramos una incidencia en Estados Unidos en un rango entre 2,2 a 19,2 por 100.000 personas y con una prevalencia de 150 a 250 casos por cada 100.000 habitantes. En Europa, el rango de incidencia es entre 3,8 a 13 casos por 100.000 personas y en Latinoamérica el rango de incidencia es 4,4 casos por 100.000 habitantes y una prevalencia de 22,6 casos por 100.000 personas. El rango de edad se encuentra, al igual que en la enfermedad de Crohn, con una distribución binomial entre los 20 y 39 años, con nuevamente un pic a los 60 años. La mortalidad de esta enfermedad es un 7,8% en los 5 primeros años luego del diagnóstico y un 3,7% luego de ya tener 20 años de diagnosticado. Características clínicas. Una de las características es la formación de criptas de Lieberkühn en la base de la capa mucosa. Debido a la inflamación hay presencia de hemorragias puntiformes en la mucosa, las que más tarde supuran y forman abscesos en las criptas. Las lesiones inflamatorias pueden volverse necróticas y ulcerarse. Las ulceraciones formadas suelen ser superficiales, pero comúnmente se pueden extender y producir grandes zonas de denudación. Resultado de la inflamación se desarrollan proyecciones en formas de lengüetas parecidas a pólipos, pseudopólipos, en la capa mucosa. Debido a los repetidos episodios de colitis, la pared intestinal sufre un engrosamiento, como ya se había nombrado. La diarrea es una manifestación muy característica de la colitis ulcerosa, la cual es variable según la gravedad con la que se presenta la enfermedad. Las heces pueden ser de 30 o 40 por día y contienen sangre y moco. Con frecuencia se manifiestan otras enfermedades derivadas como anorexia, debilidad y fatiga. La gravedad de la enfermedad está dividida en 3 tipos: crónica leve, crónica intermitente y aguda fulminante, siendo la crónica leve la más común, donde la hemorragia y diarrea son leves y signos sistémicos mínimos o ausentes. En aproximadamente el 15%, la enfermedad es más fulminante y afecta todo el colon, manifestándose con diarrea sanguinolenta intensa, fiebre y dolor abdominal agudo. Personas con esto tienden a desarrollar un megacolon tóxico, caracterizado por la dilatación del colon y signos de toxicidad sistémica, producida por extensión de la respuesta inflamatoria que afecta a los componentes neural y vascular del intestino.
También contribuyen el uso de laxantes, narcóticos y anticolinérgicos y la presencia de hipopotasemia. Lo más complicado de la colitis es la formación de cáncer de colon, que las personas con colitis tienen un riesgo de 20 a 30 veces más que la población general de padecer este cáncer. En esta imagen encontramos la diferencia entre ambas enfermedades, en donde encontramos la diferencia en el tipo de inflamación, que como se nombró, la enfermedad de Crohn es granulomatosa y la colitis es ulcerativa y exudativa. El nivel de afección en la enfermedad de Crohn es principalmente submucosa y en la colitis principalmente mucosa. Grado de afección, la enfermedad de Crohn son lesiones salteadas y en la colitis son continuas. Las zonas afectadas en la de Crohn principalmente es el ilion, en forma secundaria el colon, mientras que en la colitis principalmente recto y colon izquierdo. La diarrea en la enfermedad de Crohn es frecuente, al igual que en la colitis. La hemorragia rectal en la enfermedad de Crohn es rara, mientras que en la colitis es frecuente. Las fístulas en la enfermedad de Crohn es frecuente y en la colitis es rara. Las estrecheces son frecuentes en la enfermedad de Crohn y raras en la colitis. Los abscesos perianales son frecuentes nuevamente en la enfermedad de Crohn y raros en la colitis, mientras que el desarrollo de cáncer en la enfermedad de Crohn es de forma infrecuente, pero en la colitis es relativamente frecuente.